Todos bienvenidos. Gracias a Dios por un tiempo más de alabanza y adoración a Dios. Vamos a buscar la dirección de Dios, vamos a ponernos en sus manos y que Él sea el que hable en esta noche. Vamos a orar. Padre, nos ponemos en tus manos. Te pido, Dios, que tengamos un corazón receptible para poder, Señor, ser edificados por medio de tu palabra. Gracias por este tiempo de alabanza y adoración, Señor. Te pedimos que tú lo recibas como una ofrenda agradable a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos, hermanos, unas palabras del apóstol Pablo, a la iglesia de Éfesos. Él se estaba despidiendo de la iglesia. Y Pablo, como ustedes saben, estaba sembrando misiones. Estaba edificando diferentes iglesias, incluso las cartas que él escribió, que son 14, prácticamente lo está dirigiendo a las iglesias, ¿sí? Son comúnmente a las iglesias. Yo estaba reflexionando un poco acerca de este tema, y él se despide de la iglesia. Déjenme decirles algo, hermanos. Sí, creo que el Señor me ha traído a la iglesia con mucha intención y muchos propósitos, pero ayer que pudimos organizar la iglesia y que se pudo ordenar la iglesia, yo dije, Señor, yo creo que hasta aquí llegué, ¿sí? El propósito por el cual yo estoy aquí en la iglesia, creo que ha sido la organización de la iglesia, y el día que el Señor me quiera mover, porque los pastores no somos eternos, ¿sí? Nosotros, incluso en este capítulo un poco antes, Pablo dice que va obligado por el Espíritu Santo a Jerusalén. Entonces, en el momento que el Señor desea moverme a otra iglesia, yo me voy muy contento, muy agradecido con todos ustedes. Realmente he tenido mucho apoyo, he recibido muchos gestos de amor de ustedes, y ayer yo estaba muy emocionado. Estaba muy contento porque el llegar aquí a Yucatán, yo no sabía muchas cosas, pero el Señor tenía bien en claro cuál fue el propósito de traerme aquí. La organización, la ordenación de mi persona como pastor. Entonces yo digo, Señor, el día que tú me quieras mover, ¿sí? yo me voy contento, me voy convencido, me voy agradecido con la iglesia del Shaddai, porque ya se ha organizado y ya ha caminado conforme a su palabra. Y eso es cuando el Señor quiera, no cuando yo quiera, ¿verdad? No es cuando yo quiera irme, es cuando el Señor decida llevarme, o cuando la iglesia, por votación unánime, digan, ya saquen al pastor. ¿Cuántos votan? A ver, hey, todos levanten, porque somos un gobierno, ¿qué? Congregacional. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién manda? La iglesia manda. Entonces, cuando ustedes digan, pastor, ya ahuecando Lala. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Y yo me voy muy contento, muy agradecido con cada uno de ustedes. El apóstol Pablo, pues, se esty despidiendo porque él había cumplido su propósito en cada lugar que él visitaba. Y ese era el sentir mío de ayer. Y dije, Señor, gracias, porque ahora entiendo por qué me trajiste a esta iglesia. Por la organización, me has traído para ordenarme. Y bueno, es un conjunto de muchas cosas y un conjunto de emociones muy bonito que pudimos experimentar todos. Todos experimentamos emociones encontradas y experimentamos algo muy bonito, un sentir muy hermoso de parte de todos. Fíjense que vamos a estar viendo aquí en estos versículos algunos artículos. Es que ahora hay que identificar. Juan 3:16, la salvación por gracia. Ya identificas qué artículo. Con cada texto, ahora vamos a identificar los artículos. Fácilmente podemos definir cuál es la doctrina de cada versículo. Entonces, estudiando este mensaje, pude darme cuenta que habían algunos artículos o doctrinas fundamentales que vamos a estar viendo. Eso prácticamente es lo que vamos a ver. Simplemente vamos a ver 4 artículos, no voy a explicar mucho, sé que hay mucho calor, sé que ya ha sido unos meses difíciles, ¿verdad? Ha sido un mes difícil,
Muy difícil. Hermano, si usted deja de verme porque me fui de vacaciones un mes. Sí, ha sido muy complicado eso de meternos de lleno a la organización. Los que estuvimos practicando, estudiando mucho, sabemos de lo que estamos hablando. Pero seré breve, solamente doctrinas fundamentales y verdades bíblicas. Vamos a ver de Hechos 20:25. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia y dicen: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Sí, Pablo se está despidiendo y se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso. Por tanto, Hechos 20:25, sí dice, ¿verdad? Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, de cada uno de ustedes. Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. ¿Cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso? Ahí lo dice, ya vieron. Dice el último versículo: pónganse shush, ¿no? Estén alertas. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Bueno, vamos a ver el primer artículo, la primera base, doctrina fundamental, sí, verdad bíblica, es las Sagradas Escrituras. Vean cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia y dice: escuchen, se despide, yo sé que ninguno de ustedes, y luego dice, porque el versículo 27 dice: porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Sí, les he predicado la palabra de Dios, sin vacilar. ¿Sí? Entonces, donde dice, porque sin vacilar, el apóstol Pablo siempre habló con la verdad. ¿Sí? El apóstol Pablo se dirigió a la iglesia sin dudar alguno. ¿Sí? Sin jugar. Él cumplió su deber. Él predicó la palabra. Entonces, cuando vemos esa expresión, nos vamos a la doctrina de las Sagradas Escrituras. Entonces, ya identificamos que ese versículo es un versículo doctrinal. ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso, pastor? Que es el artículo número 1. Porque Pablo predicó la verdad. Pablo predicó la palabra de Dios. Pablo enseñó. Cuando ustedes vean verdad, significa Biblia. Cuando ustedes lean justicia, significa Biblia. ¿Sí? Entonces, Pablo siempre, sin vacilar, sin jugar, sin dudar, estuvo predicando, porque ese fue su deber, la verdad. Entonces, este versículo es un versículo doctrinal y entra en la categoría de las Sagradas Escrituras. Porque la palabra de Dios, sí, es quien guía a la iglesia, es quien guía nuestras vidas, es el que nos direcciona. Entonces, eso ya nos quedó bien en claro. ¿Sí? Ya hemos hablado mucho de ese punto, acerca de que no confiemos, ¿verdad? Que en nada externo, sino que nuestra, dice el artículo, la Biblia es nuestra, ¿qué? Dice nuestra única, sí, nuestra única regla de fe y práctica. Entonces Pablo no se salió de la verdad. El apóstol Pablo siempre alimentó a la iglesia por medio de la palabra de Dios. No se trata de lo que diga el pastor, no se trata de lo que Pablo diga, se trata de lo que Dios dice por medio de su palabra. Entonces, esa es una doctrina fundamental, ¿sí? Las Sagradas Escrituras. Por eso es que como iglesia ya tuvimos esa aprobación. El concilio de pastores ya analizó a la iglesia y ya corroboró que la iglesia, ¿sí?, tiene la Biblia como su única regla de fe y de práctica.
¿sí? Porque la palabra es eso para nosotros. Y sabemos que por ella seremos juzgados, ¿sí? Unos para vida eterna y otros para condenación, ¿sí? Ese fue el primer artículo, la primera doctrina fundamental que me doy cuenta que Pablo estaba enseñando a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Pablo no vacilaba, Pablo predicaba la verdad. Y eso es lo que yo me di cuenta en el transcurso de este estudio. Digo, mira, aquí ya con más facilidad podemos identificar las doctrinas fundamentales. Luego, ese mismo versículo 28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Entonces ahí puedo ver el artículo número 2, que es el verdadero Dios, que Él adquirió con su propia sangre. El verdadero Dios, ¿sí?, nos ha dado una iglesia. Él es el cuerpo, nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza, ¿sí? El verdadero Dios es el que nos ha dado la iglesia para que nosotros la cuidemos y la amemos. Por eso le dice a los esposos: amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿sí?, y entregó su vida por ella. Entonces, no hay nada más importante que la iglesia, que Dios nos ha dejado para poder pastorear. Vean cómo dice. O sea, porque a veces la gente piensa, no, es que en el Shaddai el pastor manda. No, somos una iglesia congregacional. Aquí todos tenemos voz y voto y todos decidimos. Pero la Biblia no nos enseña eso y más. Él dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Todos nosotros somos obispos. Todos nosotros vamos a ¿qué? Pastorear la iglesia. Recuerden que el apóstol Pablo se está yendo, ¿sí? Porque él no es importante. Él va versículos antes dice: voy obligado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Deja al pastorado a toda la iglesia. Pastoréense unos a otros. Y eso es bonito, ¿sí? Poder ayudarnos mutuamente. Porque es el Espíritu Santo el que nos ha puesto en la iglesia para eso. Para ayudarnos unos a otros. La iglesia de Dios. Entonces, ¿de quién es la iglesia? Del verdadero Dios. La iglesia, hermanos, es de Dios. No es de nadie más, ¿sí? Solamente es de Dios. Por eso, ¿qué hay que hacer entonces con la iglesia, pastor? Pues cuidarla, ¿sí? Hay que cuidarla. ¿Quién es la iglesia? ¿4 paredes? No. La iglesia son ustedes. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y dice otro texto que son piedras vivas, ¿sí?, que forman el edificio, ¿sí?, el templo sagrado. Entonces tenemos que proteger a la iglesia. Y recordemos que tenemos la protección en el artículo número 2 del Dios verdadero. Nos enseña que creemos en Dios Padre. Entonces, ¿quién nos protege? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo esas doctrinas fundamentales pueden ayudarnos mucho? Cuando el apóstol Pablo dice: es el Espíritu Santo, es la iglesia de Dios, pastoreen ustedes, ¿sí?, bajo la cobertura de un Dios trino, ¿sí?, en la unidad de su divinidad. Son 3 personas. Así dice el artículo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos esa protección de parte de la Trinidad de Dios. Dios Padre, debemos de recordar que está, o más bien tiene todo bajo control. ¿Sí? Dios Padre tiene todo bajo control, ¿sí?, sobre todas las cosas. Dios Hijo, ¿qué está haciendo el Dios Hijo? ¿Cuál es su oficio? Él es nuestro Redentor, nos ha dado vida eterna y está preparando un lugar especial para nosotros allá en el cielo. Y Dios Espíritu Santo es el que nos guía, ¿sí? Es el que en todo momento nos acompaña para poder hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque tenemos una guerra espiritual. Pero recordemos que el Espíritu Santo le recuerda al espíritu carnal que somos hijos de Dios,
¿sí? Entonces, en este segundo artículo, segundo punto, el apóstol Pablo nos está hablando de un Dios verdadero, ¿sí? El verdadero Dios que cuida a su iglesia y nos deja a nosotros a cargo de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Después, el tercer artículo, ¿cuál es? La caída del hombre o el hombre caído, ¿verdad? La condición del hombre. Vean cómo dice el versículo 29. Sé que después de mi partida, ¿sí? Van a entrar, ¿sí? En medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño, ¿sí? Entonces, esa es la condición pecaminosa del ser humano, porque hay personas malas, ¿sí? Y una persona mala siempre busca hacer lo malo. Entonces Pablo dice, cuiden a la iglesia, porque hay gente mala que puede llegar a ustedes y puede contaminar, ¿sí? Hay personas que pueden hacerle daño a la iglesia, que buscan acabar con el rebaño. Pablo estaba hablando, ¿sí? De esto, de esa doctrina, acerca de la condición del hombre. Él conocía a la iglesia porque dice, de entre nosotros mismos también se van a levantar personas así, ¿sí? Y muchas veces lobos feroces se puede referir a muchas cosas, ¿sí? Como envidia, se puede referir a rivalidades, divisiones. El lobo feroz puede crear todo eso en la iglesia de Éfesos. Puede haber competitividad, ¿sí? Puede haber mucha carnalidad. ¿Será que hay hermanos cristianos carnales? A ver, pastor, como que no entiendo. Hermanos cristianos carnales. O es carnal o es cristiano. Entonces, pueden ser, pues es que parece oveja, pero es lobo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tengamos cuidado, ¿sí? Porque pueden haber lobos, ¿sí? Vestidos de ovejas que procuran acabar con el rebaño. Por eso es esa guerra espiritual y esa lucha con el pecado, ya que recordemos que el hombre fue creado en santidad. ¿Pero qué pasó? Tiene libre albedrío y puede decidir, y decidió pecar. Entonces uno puede decidir hacer cosas malas, uno puede decidir pensar cosas malas, decir cosas malas. Entonces, lo que está haciendo Pablo es cuidar a su iglesia, porque como ya no iba a estar él tenía que dejar este mensaje claro para que mutuamente identifiquen cuál es un lobo entre las ovejas y no busquen, pues, dividir o acabar con el rebaño. Y el último punto, dice el texto que la iglesia de Dios que Cristo adquirió con su propia sangre. Cuando dice Él, y siempre corrijo en los devocionales, Él siempre lleva tilde. Si usted no escribe tilde, cuando dice el Señor, ¿sí? Si no pone tilde, es el vaso, ¿sí? El palo, el árbol, pero cuando en su devocional ponga siempre tilde, el Señor, porque si usted no pone tilde, si es S minúscula, pues mucho peor tantito. Entonces siempre con el tilde es hacia la persona, se está dirigiendo a Dios. Entonces dice que la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre, ¿a qué se está refiriendo? A Cristo. Entonces cuando usted se refiere a Cristo, cuando usted se refiere a Dios, siempre es con tilde. Entonces allí, cuando usa esa frase el apóstol Pablo y está diciendo que Cristo fue el que entregó su vida y adquirió por medio de su sangre a la iglesia, vemos el cuarto artículo. Podemos identificar la cuarta doctrina básica. ¿Cuál es? Cristo, el único Salvador. Sí, Él es el único Salvador. Su muerte,
su sangre, la cruz, el Calvario, fue el único que pudo entregar su vida por nosotros. Él es ¿cómo va el texto? La hermana Lupe se lo sabe de memoria. Es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y dice que... no, ese no es, perdón. Ya me equivoqué. El texto dice que no hay bajo el cielo ningún otro nombre donde hay salvación. ¿Qué más? ¿Cómo va ese texto? A ver. Ahorita nos podemos confundir, hermano, no pasa nada. ¿Verdad? Ahorita sí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres donde podamos ser salvos o donde haya salvación. Sí, ese es el texto del cuarto artículo, donde el apóstol Pablo está diciendo que Cristo es el único que entregó su vida por la iglesia. ¿A qué nos lleva todo esto? Sí, que la iglesia es de Cristo y debemos de cuidarla. Simple y sencillamente, que todo lo que hemos hecho siempre va a ser con el enfoque de bendecir a la iglesia. Todo lo que hacemos tiene el enfoque de ser de bendición y de edificación para la iglesia. Sabiendo que la iglesia somos nosotros y nosotros somos el rebaño de Dios y necesitamos el cuidado de Dios, la protección de Dios, ¿sí? Y su bendición. Y solamente cumpliendo con las bases doctrinales que el apóstol Pablo deja en la carta, porque se está despidiendo de Efesios, vamos a poder nosotros seguir avanzando y siendo de bendición. Creo que la iglesia ha hecho muchas cosas. La iglesia ha crecido. La iglesia ha no solamente crecido en números, sino crecido espiritualmente. Entonces, sigamos así, hermanos. Dios está aprobando todo lo que hacemos. Y si ya hemos practicado las bases bíblicas, las doctrinas fundamentales, y simplemente lo que hicimos ayer fue una corroboración de lo que ya hemos estado haciendo, simplemente le demostramos a un concilio de pastores lo que hemos estado haciendo por años atrás. No es que lo empecemos a hacer, es que ya lo estábamos haciendo, y por eso Dios nos ha bendecido. Simplemente el apóstol Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Éfesos es que sigan procurándose nosotros, que sigamos amándonos, ¿sí? Que el amor es fundamental. Hay una base doctrinal del amor. ¿Será que hay un artículo de los 20 que hable del amor? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Pues yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos los 20 artículos, al final de cuentas, nos llevan al amor. Sí, porque todo va conforme a ser la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, en teoría es eso. Simple y sencillamente, estoy agradecido con Dios por lo que has hecho con su iglesia, y veo a Pablo que está dando consejos a esa iglesia para poder seguir unidos y cuidando de nosotros. Y el Señor va a seguir aprobando todo lo que estamos haciendo. Amén. Vamos a orar para concluir este pequeño mensaje. Amado Padre, gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña mucho, y ahora, Señor, hemos podido distinguir ciertos artículos y doctrinas fundamentales, Señor. Necesitamos reconocer que tu palabra está sobre todas las cosas. No importa qué es lo que pensemos, Señor, más bien importa qué es lo que tú dices por medio de tu palabra. Ayúdanos como iglesia a que sigamos siendo guiados por tu palabra. Y también, Dios, gracias porque tú eres un verdadero Dios, el que nos da esa Trinidad para poder estar firmes en tu iglesia, Señor. Perdónanos, Padre, por el artículo número 3, donde muchas veces tenemos malos pensamientos, donde muchas veces, Señor, demostramos nuestra carnalidad. A veces hacemos cosas que no te agradan, Dios, pero es que, Padre, el libre albedrío nos permite tomar malas decisiones. Yo te ayudo que si hay algún hermano en este momento que necesita arrepentirse, Señor, por algo malo que haya hecho, te pido que derrames misericordia sobre su vida, Señor. Padre, y por último, Cristo, Señor, el único Salvador, gracias
porque tú eres el que entregó su sangre en la cruz, Señor. Tú pagaste el precio por nuestros pecados y nos invitas en estos 4 puntos a cuidar de la iglesia, a amarnos unos a otros. Gracias, Dios, por este tiempo breve de reflexión, Señor, donde nos invitas a mantenernos en armonía y en unidad. Recibe siempre la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Dios les bendiga, hermanos.